El senador nacionalista Eber Rosa promueve cambios en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fuera creado por ley hace un par de años. En un proyecto que presentó ante la Cámara Alta, Da Rosa propone que ese organismo goce de la más amplia autonomía y que en su dirección haya profesionales sugeridos por los partidos políticos. Se aumentan las exigencias de credenciales académicas para los jerarcas y por otro lado se detalla el tipo de pruebas que deben realizarse, incluyendo la participación obligatoria de nuestro país en evaluaciones internacionales. Senador Da Rosa, usted ponía mucho énfasis en los minutos anteriores, en esta entrevista, en la importancia que le asigna usted y su sector político a la evaluación de la calidad de la educación para poder encaminar ese rubro que a su vez es, claro, es determinante para el futuro del país. Ahora, el capítulo de la Ley de Educación que crea el Instituto de Evaluación, dice en el artículo 116, la política de difusión de esta información sobre la calidad educativa resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación. En particular, esto significa que no se van a conocer resultados por instituto, ¿no? Y esto, las veces que hemos mencionado, por ejemplo, las pruebas PISA, tanto en las tertulias como en la reacción de la audiencia, da pie a opiniones divididas. Hay quienes dicen sí, está bien, y hay quienes dicen no, los padres, los alumnos tienen derecho a saber cómo está un liceo en comparación con otro en su calidad educativa, cómo está una escuela en comparación con otra. ¿Qué dice usted de este punto? Mire, yo comprendo el punto en la redacción que tiene en la ley, en el sentido de que seguramente lo que se ha buscado ha sido manejar esta información con la suficiente seriedad y discreción, digamos, a los efectos de que las correcciones se hagan dentro de los ámbitos del gobierno de la educación y de las instituciones, y no que sean temas que estén simplemente ventilándose o manejándose con intenciones que no sean precisamente la de mejorar la eficiencia y la calidad de los niveles de enseñanza. Pero creo que en estas cosas debe tenerse un principio esencial en cuenta, y es que, en definitiva, los depositarios de la soberanía en el país, el depositario es el pueblo, es la gente, y la gente tiene que saber y tiene que conocer cuáles son los resultados en buena medida de esas evaluaciones. ¿Y tiene que saber eso instituto por instituto? Yo no diría instituto por instituto, pero sí tiene que saber, por lo menos en reglas generales, cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas, cuáles son... Se lo pregunto porque usted no modifica este artículo, no lo modifica, en su proyecto no lo modifica. No, porque es un tema muy polémico, y porque yo no quiero tampoco dar ángulo a que mañana se diga lo que se pretende es transformar al Instituto de Evaluación en una especie de comidilla, ¿no? Usted sabe que la información se le da el manejo que quiere el que maneja esa información. Entonces no quise entrar en ese terreno. Creo que es un tema que lo podrá reglamentar y determinar el propio Consejo, el propio Instituto de Evaluación, en la medida en que entienda hasta dónde es pertinente esa información, hasta dónde es pertinente que esa información se maneje en forma reservada y no pública, porque también hay posibilidades de brindar información que no tiene por qué manejarse públicamente, pero sí brindarse a determinadas personas interesadas en el conocimiento de estos temas, o determinada información que se maneje por lo delicada que es a nivel exclusivamente de los organismos de educación. Senador, ¿tiene algo que ver el hecho de que este proyecto suyo, que es del año pasado, reaparezca ahora en la agenda política, con el hecho de que la semana que viene tendrá lugar esa cumbre educativa a la que ha convocado el presidente José Mujica, donde en el Consejo de Ministros se intercambiará con la Universidad de la República y con el CODICEN? Mire, el proyecto fue presentado en octubre, cuando, yo repito, ni siquiera los resultados de las últimas pruebas PISA se conocían. El proyecto fue presentado siguiendo una preocupación en esta materia, que creo que viene de mucho tiempo atrás,
que no es solo de ahora, pero que naturalmente se engarza de alguna manera con toda esta discusión o esta puesta en el centro de la escena de la cuestión de la educación. Y ahí, en la medida en que tenemos aportes, como aportes que ha realizado, nosotros siempre hemos dicho desde Alianza Nacional que nos preocupa mucho el tema de la educación, lo venimos diciendo desde hace tiempo atrás. En el periodo pasado empezamos a hablar nosotros cuando nadie hablaba de el tema de dar prioridad a las escuelas de tiempo completo, que era un tema que venía de la época de Rama en el Codicen, también digámoslo, porque es así en honor a la verdad, que después había sido dejado de lado, había muerto bajo la administración Valle, bajo la administración Vázquez, y que nosotros entendíamos que debía ser retomado como un elemento muy importante en la base de la educación, que es primaria, y además en la lucha contra la marginalidad y la exclusión social. Y entonces, eso... con esos antecedentes, ¿con qué expectativa se planta Alianza Nacional ante esta cumbre educativa, donde, por una gestión del senador Jorge Larrañaga, la convocatoria original se modificó? No va a estar solo el presidente del Codicen, sino que van a estar todos los integrantes del Codicen, y entonces en particular estará el profesor Daniel Corvo, que es de los consejeros el único representante de la oposición. Vamos con el mismo espíritu constructivo con el que hemos estado trabajando. Es decir, no sabemos que somos parte de la oposición y que naturalmente cumplimos el rol que tenemos que cumplir en esa materia, pero con un criterio constructivo. Siempre hemos dicho que hay formas y formas de hacer oposición. Hay otros como el senador Bordaberry que entiende que hay que oponerse a todo. Bueno, son formas de encarar las formas de hacer oposición. El senador Bordaberry le va a contestar que él no se opone a todo, porque su sector político no se opone a todo. Pero es notorio que él permanentemente es crítico de todo. O sea, eso lo percibimos a través de la prensa todos los días. No precisa que yo lo diga. Basta simplemente sintonizar los programas periodísticos, los informativos, a escuchar lo que dice Bordaberry. De manera que son formas y formas de encarar la oposición. Nosotros vamos en este tema, como en tantos otros que hemos encarado, con un criterio constructivo y con el propósito, y yo diría la sana ilusión de encontrar algunos caminos que nos permitan mejorar los niveles de la educación, porque creemos que la educación deja de ser un tema de partidos políticos, es un tema de Estado. Cuando dice nosotros, está aludiendo al profesor Daniel Corvo. Naturalmente me refiero a que pertenece a Alianza Nacional y es el representante de la oposición en el Codicen. Y también el profesor Daniel Corvo ha hecho algunos aportes o algunas iniciativas importantes, ha presentado algunos proyectos, como el de aumentar el papel, digamos, de cierta autonomía en lo que tiene que ver con la conformación de los planes de estudio a nivel de la jerarquía de los liceos, como forma de fortalecer más la relación entre el instituto de enseñanza y el ámbito socioeducativo circundante, que son aportes hechos con un sentido constructivo y con un sentido positivo. La educación es un tema demasiado importante como para que estemos tratando de manosearlo o de manejarlo exclusivamente desde ángulos político-partidarios. Yo creo que es un tema en el que la gente hoy quiere respuestas serias y constructivas del sistema político, y tenemos que ser conscientes de ello. Doctor Eber da Rosa, senador de la República, dirigente de Alianza Nacional, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. No, para mí es un gusto, y es un gusto además tratar estos temas que realmente son temas esenciales para la vida del país.